El archivo maldito de Berlín. Relato basado en hechos reales. Creepypasta de terror. El incendio en la biblioteca. Berlín, abril de 1945. La ciudad ardía como un animal herido, vomitando humo negro por cada grieta de sus ruinas. Las bombas aliadas habían convertido las avenidas en esqueletos de piedra, y sin embargo, en medio de esa devastación, hubo un fuego distinto, uno que no provenía de cohetes ni artillería. La biblioteca imperial estaba en llamas. No fue un accidente. Nadie lo decía en voz alta, pero los pocos testigos sabían que los hombres de la SS habían rociado los estantes con combustible y prendido fuego a propósito. Querían borrar algo. No documentos militares, no órdenes de guerra. Lo que ardía eran libros viejos, pergaminos que olían a tierra húmeda y piel curtida, manuscritos en idiomas que ya nadie podía pronunciar. Un soldado soviético, Alexei Ivanov, fue de los primeros en entrar después de que las llamas se apagaran. El humo aún se arrastraba como un espíritu sobre los pisos carbonizados. El aire olía a hierro y ceniza, como si alguien hubiera fundido sangre. Entre los restos calcinados, descubrió algo extraño. Una puerta de hierro ennegrecida, oculta tras una estantería caída. No había sido alcanzada por el fuego. Con ayuda de otros dos camaradas, forzaron la cerradura. El chirrido del metal se confundió con el viento nocturno. Lo que apareció al abrir fue un pasillo estrecho que descendía hacia la tierra, iluminado por lámparas de aceite todavía encendidas. Alguien había estado allí horas antes. El pasillo terminaba en una sala pequeña. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados en piedra, símbolos que parecían moverse con la luz vacilante. En el centro había una mesa de mármol negro y sobre ella varios tomos intactos. Eran más pesados de lo que deberían, como si cada página estuviera hecha de plomo. Alexei tomó uno. La cubierta estaba marcada con un emblema de la SS, pero debajo, casi borrado, se distinguía otro. Un círculo con 3 líneas cruzadas y una figura humana de cabeza al revés. No entendía nada, pero sintió el frío recorrerle la columna vertebral. Uno de sus camaradas, Petrov, hojeó las páginas y palideció. Eran diagramas de cuerpos humanos mezclados con geometrías imposibles. Rostros sin ojos, extremidades retorcidas, columnas de fuego que ascendían hasta tocar estrellas que no correspondían al cielo conocido. «Esto no es de aquí», murmuró. En ese instante, un ruido resonó en la sala. No era un disparo ni un derrumbe. Era un suspiro largo, profundo, como el de alguien que acabara de despertar de un sueño eterno. Las lámparas parpadearon. Alexei apuntó su rifle hacia la oscuridad del rincón más alejado. No había nadie, pero el aire estaba más frío, tan helado que el vapor de su aliento se arremolinaba en figuras que parecían letras. Cuando salieron de aquel sótano, los 3 estaban en silencio. Ninguno se atrevió a hablar de lo visto, pero cada uno llevaba consigo algo más que miedo, una certeza sorda de que habían abierto una puerta que nunca debió abrirse. Días después, mientras Berlín caía y los soviéticos levantaban banderas sobre los escombros del Reich, Alexei soñaba cada noche con lo mismo. Una sala subterránea donde los libros ardían por sí solos y una voz sin cuerpo que repetía su nombre. El archivo maldito no había muerto en el incendio. Se había mudado a su memoria. Capítulo 1. El hallazgo. El 2 de mayo de 1945, Berlín ya no era una ciudad. Era una fosa abierta. Los escombros cubrían las avenidas, los cuerpos eran parte del paisaje, y los pájaros habían desaparecido, como si incluso los animales hubieran huido de aquel cementerio en vida. Alexei Ivanov avanzaba con su unidad por la Wilhelmstrasse.
siguiendo las órdenes de registrar cada edificio que aún se sostuviera en pie. El aire estaba cargado de humo y pólvora, pero había algo más. Una densidad invisible, como si el suelo guardara un secreto que no quería revelar. Cuando llegaron a la Reichskanzlei, encontraron las ruinas de lo que había sido el corazón del poder nazi. Los muros aún goteaban agua de las mangueras que habían intentado apagar los incendios. El silencio era inquietante. Ni un disparo, ni un grito, solo el crujir de los escombros bajo las botas. Fue allí donde Alexei, siguiendo un instinto que no podía explicar, se desvió hacia una sección lateral derrumbada. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras deformes en los restos de mármol. Detrás de una pared semiquemada, descubrió una trampilla metálica cubierta de ceniza y restos de libros. «Petrov, Dmitri», llamó. Los dos soldados acudieron, jadeando, con sus armas listas. Juntos, retiraron las vigas y levantaron la pesada tapa de hierro. Un olor nauseabundo emergió, una mezcla de humedad, carne podrida y algo químico, parecido al azufre. Bajaron con cuidado por una escalera estrecha de piedra. La linterna de Alexei iluminaba apenas 1 metro a la redonda, y cada paso hacía eco como si descendieran a un pozo sin fondo. El aire se volvía más denso a medida que avanzaban, y a cada metro sentían más frío. Al llegar al final, se encontraron con un corredor abovedado. En las paredes había símbolos tallados que ninguno de ellos reconoció. Triángulos, círculos incompletos, líneas que parecían formar constelaciones imposibles. El pasillo terminaba en una puerta de hierro negro, cubierta de marcas de garras. Dmitri, que era el más supersticioso, se persignó sin disimulo. «Esto no es cosa de hombres», murmuró. Petrov, intentando sonar firme, replicó: «Supersticiones. Los alemanes escondieron oro o documentos aquí. Eso es todo». Alexei, sin embargo, no estaba tan seguro. Empujaron la puerta. El chirrido metálico retumbó como un lamento, y al abrirse, la linterna reveló una sala circular. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de tomos, rollos y cajas metálicas. En el centro, una mesa de mármol negro sostenía un libro abierto, intacto a pesar del fuego que había devorado la biblioteca de arriba. La cubierta era de cuero oscuro, grabada con un emblema de la SS. Pero al observar más de cerca, Alexei distinguió otro símbolo, más antiguo, marcado debajo. Un círculo atravesado por 3 líneas y un rostro invertido. «¿Qué diablos es esto?», susurró Petrov. Dmitri se inclinó sobre el libro. Las páginas estaban llenas de diagramas. Cuerpos humanos desmembrados, mezclados con figuras geométricas que parecían moverse bajo la luz. Había palabras en latín, alemán arcaico y un idioma que ninguno reconoció, formado por letras que parecían torcerse al ser leídas. Esto no es humano», dijo Dmitri con la voz quebrada. En ese instante, un ruido reverberó en la sala. No era un derrumbe ni un eco normal. Era un murmullo, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo en un idioma incomprensible. La linterna de Alexei parpadeó, y en la penumbra vio algo moverse entre los estantes. «¡Alto ahí!», gritó, apuntando su rifle. Nada respondió, solo silencio, pero el frío aumentó, tanto que podían ver el vapor de su respiración girando en espirales que parecían letras escritas en el aire. Petrov dio un paso hacia atrás, tropezó con una caja metálica y la derribó. Del interior rodaron pergaminos y fotografías en blanco y negro. Una de ellas cayó a los pies de Alexei. La recogió y el corazón se le detuvo. Era una foto de un ritual. Oficiales de la SS en círculo, sosteniendo antorchas. En el centro, un símbolo dibujado con sangre. Lo más perturbador no eran los hombres,
sino la figura que se erguía detrás de ellos. Una sombra gigantesca, con un rostro amorfo y un brazo extendido hacia la cámara. La foto estaba fechada. 1938, Castillo de Wewelsburg. Alexei sintió un escalofrío. Su padre le había contado rumores de ese castillo, un lugar donde los nazis realizaban ceremonias ocultas. Nunca creyó esas historias, hasta ahora. «Debemos irnos», dijo con voz seca. «Quemar todo esto». Pero ninguno de los tres se movió. Algo los retenía, como si la sala misma no permitiera que se marcharan tan fácilmente. El murmullo regresó, más fuerte, y esta vez Alexei creyó distinguir una palabra en ruso. «Alexei». Se giró con el corazón martillando. La voz lo había llamado por su nombre. Petrov estaba pálido. Dmitri no dejaba de persignarse, murmurando oraciones. El libro sobre la mesa se abrió por sí solo, las páginas girando con violencia hasta detenerse en un pasaje escrito en la lengua desconocida. Una sombra, proyectada por ninguna luz, se alargó desde el suelo hasta cubrir la pared. Era alta, demasiado alta para ser humana. Y entonces lo comprendieron. No habían descubierto un archivo. Habían despertado a su guardián. Documentos prohibidos. El aire en aquella sala era irrespirable, como si no hubiera sido renovado en siglos. Alexei sentía la garganta seca y un dolor punzante en el pecho, pero no era solo por el polvo. Había algo en el ambiente, una densidad invisible que pesaba sobre la piel como una capa de ceniza. El libro seguía abierto en la mesa de mármol negro. Sus páginas no parecían de papel, eran gruesas, rugosas, casi como piel curtida. Las letras estaban escritas con tinta oscura, pero cuando la linterna de Alexei se movía, la tinta parecía brillar con un fulgor rojizo, como si estuviera húmeda. Petrov, que trataba de convencerse a sí mismo de que todo aquello tenía una explicación lógica, se inclinó sobre el texto. Debe ser un idioma antiguo, griego quizás, o hebreo. Dmitri negó con la cabeza, sin apartar los ojos de los símbolos. No, esto es otra cosa. Alexei no quería seguir mirando, pero tampoco podía apartar la vista. Las figuras dibujadas en las páginas parecían moverse de manera imperceptible. Espirales que giraban, triángulos que se desdoblaban, rostros que abrían los ojos lentamente. De pronto, sintió que el suelo vibraba levemente, como si debajo hubiera algo vivo. «Estamos perdiendo el juicio», dijo Petrov, intentando reír, aunque la voz le salió hueca. «Son solo dibujos, solo tinta». Pero cuando pasó el dedo por encima de un símbolo circular, se estremeció y lo retiró con un grito ahogado. Su piel estaba quemada, como si hubiera tocado metal al rojo vivo. «¡Mierda!», exclamó, mostrando la marca en la yema de su dedo. Era un círculo con 3 líneas cruzadas, el mismo símbolo de la cubierta. Dmitri retrocedió, persignándose una y otra vez. «Nos están mirando. Alexei, debemos irnos». Pero Alexei no podía moverse. Algo en aquellas páginas lo atraía. Era como si las letras lo llamaran, como si formaran palabras en ruso, solo para él. Cerró los ojos un instante, y al abrirlos, el texto parecía traducirse frente a él, revelando fragmentos que no debería entender. El hombre es el recipiente, la carne es la llave, el dolor abre la puerta, y cuando la puerta se abre, lo que duerme vendrá con hambre. Alexei sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Apartó la vista y comenzó a revisar los estantes alrededor de la sala, buscando distraerse. Las cajas metálicas estaban llenas de documentos. Algunos eran informes mecanografiados de la SS, con sellos oficiales. Pero el contenido no era militar. Eran descripciones clínicas,
experimentos, rituales detallados con precisión científica. Uno de los informes hablaba de prisioneros trasladados al castillo de Wewelsburg, donde se les obligaba a participar en ceremonias. Otro describía intentos de sincronizar la mente humana con patrones geométricos trazados en círculos de fuego. Los sujetos terminaban con hemorragias cerebrales, gritos incoherentes, o cayendo en un silencio eterno, con los ojos fijos en algo que nadie más podía ver. Dimitri encontró un cuaderno más personal, escrito a mano. «Es un diario», susurró, hojeando las páginas con manos temblorosas. El diario pertenecía a un médico de las SS, un tal Dr. Heinrich Adler. Su caligrafía era pulcra, casi elegante, pero lo que narraba era repulsivo. El sujeto 43 mostró señales de conexión tras la tercera exposición al canto. El aire en la sala se densificó y las sombras adoptaron forma humana. Los demás soldados huyeron, pero yo permanecí. Lo vi. Un brazo que no era un brazo, una boca que no era boca, extendiéndose desde la pared misma. El sujeto murió con una sonrisa, aunque sus dientes se derritieron en la lengua. «Estoy más cerca». Dimitri cerró el diario con un golpe y lo arrojó lejos. Esto no puede ser real. Pero Alexei sabía que sí. Lo sentía en la médula de sus huesos. Ese archivo no era solo un registro, era un manual, un mapa hacia algo que los nazis habían intentado despertar. Petrov, todavía con la mano enrojecida, recogió otra carpeta. Sus ojos se movieron rápido sobre las líneas mecanografiadas, y su rostro se volvió ceniciento. «Alexei, escucha esto», leyó en voz alta. «El ritual no debe interrumpirse. Si los cánticos se detienen, la entidad no regresa a su plano. Permanecerá aquí, buscando anfitrión. El portador será marcado en la frente, y su sangre servirá como vínculo». En ese momento, Alexei sintió un ardor en la piel, justo sobre las cejas. Se llevó la mano a la frente y notó un calor insoportable. Petrov lo miró con horror. Tienes una marca». Dimitri se persignó frenéticamente. «Dios nos libre. Él es el elegido». Alexei buscó un espejo improvisado en una chapa metálica oxidada, y allí lo vio. Un círculo perfecto con 3 líneas cruzadas, grabado en su carne como si hubiera sido tatuado con fuego. La sala tembló, los estantes vibraron, y los libros comenzaron a caer al suelo, abriéndose al azar. Las páginas se agitaban como alas de insecto, y el murmullo regresó, ensordecedor, como si miles de voces lo repitieran todo al mismo tiempo. «Sangre, sangre, sangre». El rifle de Alexei temblaba en sus manos. No podía disparar contra aquello. No había objetivo, solo una presencia que llenaba el espacio, que respiraba en cada rincón. Petrov gritó: «Ciérralo, cierra el maldito libro». Pero el libro en la mesa giraba sus páginas solo, como si alguien invisible lo hojeara con furia. Se detuvo en una ilustración de un altar rodeado de cuerpos. Y entonces una sombra emergió de las letras, alzándose sobre ellos, proyectándose contra la pared. Era alta, demasiado alta. Su sombrero de ala ancha ocultaba un rostro que no tenía forma. Dimitri cayó de rodillas, sollozando, mientras murmuraba rezos rotos. Petrov disparó, una y otra vez, hasta vaciar el cargador. Las balas atravesaron la sombra como si disparara contra el humo. Alexei retrocedió, pero el suelo bajo sus botas se abrió en grietas diminutas, de donde emergía un calor nauseabundo, acompañado de un olor insoportable a hierro oxidado y carne podrida. Las voces se detuvieron de golpe, y en ese silencio absoluto, una sola palabra resonó, clara, en perfecto ruso, dentro de la cabeza de Alexei. «Bienvenido». El culto de las santas.
La sala había vuelto al silencio, aunque ninguno de los 3 soldados se atrevía a creer que aquel silencio fuese natural. No era un descanso, sino una pausa expectante, como si la entidad que los observaba hubiera decidido darles un respiro antes de reclamar lo que le pertenecía. Alexei temblaba aún. La marca ardía en su frente como si fuera un hierro candente incrustado en su piel. Cada vez que cerraba los ojos, veía símbolos que no comprendía. Círculos concéntricos, cuerpos arrodillados, sombras que se inclinaban hacia un altar. Petrov, con el rostro bañado en sudor, buscaba desesperado entre las estanterías. «Debe haber una explicación», decía con voz entrecortada. «Algo que lo justifique. No todo puede ser brujería». Dmitri, en cambio, se había refugiado en un rincón, rezando en voz baja, murmurando plegarias ortodoxas que parecían perderse en el aire pesado. Alexei, pese al miedo, comenzó a revisar los documentos que aún quedaban en pie. Una carpeta en particular llamó su atención. Estaba sellada con cera roja, y sobre ella había grabado un emblema que reconoció de inmediato. «La runa de la SS», murmuró. El sello se rompió con un crujido seco, y dentro encontró cartas mecanografiadas, con membretes oficiales del Reich. No eran informes médicos ni notas de laboratorio. Eran correspondencia entre altos mandos de las SS y sociedades ocultistas de toda Europa. Petrov tomó una de las cartas y leyó en voz alta, con incredulidad. «A la orden de nuestro Reichsführer, hemos establecido contacto con la Sociedad Thule y la Agnenerve. Los antiguos rituales nórdicos parecen incompletos, pero en conjunto con los textos recuperados de los templarios y los grimorios de Praga, se abre la posibilidad de convocar al guardián. El sacrificio debe ser humano. El círculo debe cerrarse con sangre». Petrov dejó caer el papel como si quemara. «Dios santo, esto es real». Otra carta hablaba de un encuentro en 1936 en el castillo de Wewelsburg, donde se había reunido un círculo de oficiales para realizar ceremonias nocturnas. Los textos detallaban cánticos, geometrías dibujadas en el suelo con sangre de prisioneros y objetos antiguos traídos de distintos rincones de Europa. Espejos negros, huesos tallados, máscaras funerarias. Alexei pasó las páginas con manos temblorosas. Las cartas parecían escritas no como supersticiones, sino como planes logísticos, con fechas, nombres y lugares. Había menciones a Heinrich Himmler en persona, descrito no solo como líder militar, sino como sumo sacerdote de un culto oculto. En una carta particularmente inquietante, fechada en 1939, se leía: «El guardián ha respondido. Durante la última ceremonia, las sombras se alargaron y una figura emergió en el centro del círculo. Su presencia quebró la voluntad de los presentes. 3 soldados murieron de hemorragias internas y un cuarto quedó en estado catatónico. Sin embargo, el Reichsführer asegura que la entidad aceptó el pacto. Debemos continuar, aunque los costos sean altos». Alexei sintió náuseas. Imágenes fugaces se mezclaban en su mente. Hombres de uniforme arrodillados, una sombra gigantesca, gritos en lenguas muertas. Se llevó la mano a la frente, donde la marca ardía aún más. «¿Por qué yo?», susurró, sin esperar respuesta. Dmitri levantó la cabeza, los ojos enrojecidos por el llanto. «Porque eres el recipiente. Eso dicen estos textos. Necesitan un cuerpo. Alguien marcado para continuar lo que dejaron inconcluso». Petrov, que intentaba mantener la cordura, se acercó a otro estante y sacó un grueso cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrió al azar y leyó: «El sacrificio debe realizarse bajo tierra, donde las raíces de la ciudad tocan lo antiguo. Berlín está construida sobre huesos. Allí se abrirá la grieta. Allí el guardián podrá atravesar».
Los tres intercambiaron miradas. Estaban bajo tierra, en las raíces mismas de Berlín. El murmullo regresó, suave, casi un suspiro. No era un coro esta vez, era una sola voz, grave y lenta, que hablaba en alemán antiguo. Alexei no lo entendía, pero en su mente aparecían las palabras como traducción involuntaria. El ritual quedó incompleto. El portador está aquí. La linterna parpadeó, y en el muro más cercano apareció la sombra. Alta, imposible, con el sombrero que ocultaba un rostro que nunca mostraba. No se movía, solo observaba, como si esperara a que los soldados terminaran de leer. Petrov apuntó su arma con manos temblorosas. «Si nos acercamos más, moriremos aquí». Dmitri gritó. «Ya estamos muertos». Alexei apretó los puños. El miedo lo devoraba, pero había algo más, una extraña fascinación. Los textos hablaban de poder, de abrir puertas hacia realidades que los hombres normales jamás deberían contemplar. Y él, marcado en la frente, sentía que esa puerta ya estaba entreabierta dentro de sí. Rebuscando en otra carpeta, encontró un mapa. Era de Berlín, con puntos marcados en tinta roja. Iglesias, estaciones de metro, túneles antiguos, todos conectados por líneas que formaban un círculo alrededor del corazón de la ciudad. En el centro del círculo estaba dibujado un símbolo, el mismo que ardía en su frente. La sala se estremeció, polvo cayó de las bóvedas y los libros se abrieron de golpe, como si un viento invisible los agitara. Las páginas giraban y las letras parecían gritar. Petrov lo miró, desesperado. «Debemos destruir todo esto». Alexei lo sabía, pero también sabía que el archivo estaba más allá de lo físico. Aunque quemaran cada hoja, las palabras seguirían existiendo en algún lugar, y la marca en su piel era la prueba de ello. Dmitri se llevó las manos a los oídos, llorando, mientras la voz volvía a resonar. Completa lo que ellos no pudieron. El símbolo del mapa ardió con un fulgor rojo, como si la tinta misma se hubiera encendido. Alexei comprendió entonces que el archivo no era solo un registro del pasado, era una invitación, y él, aunque lo negara, ya había aceptado. Capítulo 4. El espejo negro. El polvo aún flotaba en el aire como ceniza suspendida cuando Alexei recogió el mapa ardiente del suelo. El papel estaba tibio, como si hubiera sido recién impreso, y en el centro del círculo trazado seguía brillando débilmente el mismo símbolo marcado en su frente. «Esto es una trampa», murmuró Petrov, con la respiración entrecortada. «Todo esto fue preparado para nosotros, para ti». Dmitri no respondió. Permanecía de rodillas, balanceándose hacia adelante y atrás, repitiendo oraciones en voz baja. Parecía más niño que soldado, aferrado a una fe que ya no tenía fuerzas para sostenerlo. Alexei, intentando apartar la mirada del mapa, se acercó a otro de los estantes. Había cajas de metal cerradas con candados oxidados. Con esfuerzo, forzó una de ellas con la culata del rifle. El golpe resonó en toda la sala, como un eco metálico que viajó demasiado lejos, como si hubiera atravesado pasillos invisibles. Dentro encontró un objeto envuelto en terciopelo negro. Lo levantó con cuidado y lo desenvolvió. Era un espejo pequeño, rectangular, enmarcado en hierro oscuro. La superficie no reflejaba nada, ni siquiera la linterna. No era vidrio, sino una sustancia densa, casi líquida, que absorbía la luz en lugar de devolverla. Petrov retrocedió un paso. «No, no lo mires, Alexei». Pero Alexei ya lo estaba mirando, y aunque el espejo parecía opaco, poco a poco comenzaron a formarse imágenes en él. No su reflejo, ni el de sus compañeros, sino rostros desconocidos, soldados en uniforme, mujeres de rostro demacrado, niños de ojos vacíos. Todos miraban fijamente, en silencio,
como si aguardaran su turno para hablar. Uno de los rostros se movió. No era un reflejo. Sus labios se abrieron con lentitud. Alexei no escuchó palabras, sino un sonido ahogado, como un sollozo que emergía desde un pozo muy profundo. El corazón le martillaba en el pecho. Sintió la necesidad de tocar la superficie. Petrov se lanzó hacia él y le apartó la mano de un golpe. «No lo hagas, es una trampa». El espejo vibró levemente, como si hubiera sentido el rechazo. Entonces, sin aviso, una imagen clara apareció en su superficie. El castillo de Wewelsburg. Reconocieron las torres, la explanada central, las runas talladas en el suelo de piedra. Y en medio del patio, un círculo de hombres con uniformes negros, de pie, sosteniendo antorchas. La visión era demasiado nítida para ser un recuerdo. Era como una ventana a otro tiempo, a otro lugar. Los hombres se movían, sus labios pronunciaban cánticos, y en el centro del círculo, una sombra comenzaba a levantarse, más alta que todos ellos. Dmitri gritó desde el suelo: «¡Cierren eso! ¡Ciérrenlo!». Alexei intentó cubrir el espejo con el paño negro, pero antes de hacerlo vio algo más. Uno de los hombres en el círculo llevaba la misma marca en la frente que ahora ardía en la suya. Y al alzar la vista, la figura parecía mirarlo directamente a través del tiempo, a través del espejo, como si lo reconociera. Tapó el objeto con brusquedad, jadeando, y lo colocó nuevamente sobre la mesa. Pero el terciopelo no pudo contenerlo. El espejo palpitaba debajo de la tela, como un corazón latiendo con violencia. Petrov levantó su rifle. «Lo destruiremos. Ahora». Pero al disparar, la bala rebotó contra el marco de hierro y el eco metálico fue tan agudo que los tres se taparon los oídos. Las lámparas parpadearon y de las paredes brotó un murmullo ensordecedor. Era un coro de voces femeninas, llorando, gritando, suplicando. El espejo se sacudía bajo la tela como un animal atrapado. Alexei cayó al suelo, llevándose las manos a la cabeza. En su interior, escuchaba palabras que no eran suyas. La puerta ya está abierta. El guardián espera. El sacrificio vendrá. Cuando abrió los ojos, vio que Dmitri estaba frente al espejo, sosteniéndolo entre las manos desnudas. Su rostro estaba pálido, pero sus labios sonreían con una calma perturbadora. «La Virgen me habló», dijo con voz serena, aunque sus ojos estaban vacíos. «Me dijo que mire lo que hay detrás». Alexei se lanzó hacia él y arrancó el objeto de sus manos, cubriéndolo de nuevo con el paño. Dmitri cayó al suelo convulsionando, espuma en la boca, mientras murmuraba palabras en alemán antiguo, un idioma que no debería conocer. Petrov lo sujetó por los hombros, intentando detener los espasmos. «Está poseído. Maldita sea, se lo llevó». Las convulsiones cesaron de golpe. Dmitri abrió los ojos y lo miró. No había rastro de cordura en su mirada, solo un brillo oscuro, como si algo lo habitara. Con una fuerza inesperada, empujó a Petrov al suelo y se levantó lentamente. «El guardián ya está aquí», dijo con una voz que no era la suya. «Y tú», señaló a Alexei con un dedo tembloroso, «eres su heraldo». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Alexei retrocedió, apretando el rifle contra el pecho. Sentía la marca en su frente ardiendo como fuego líquido. El espejo latía bajo el paño, como si quisiera escapar y completar lo que había mostrado. De repente, las lámparas se apagaron. La sala quedó sumida en la oscuridad absoluta. Solo la marca en la frente de Alexei brillaba débilmente, iluminando sus propios ojos en un reflejo fantasmal. Y en esa penumbra, una figura comenzó a materializarse detrás de Dmitri. Alta, imposible, con el sombrero que ocultaba un rostro sin forma. El guardián.
Capítulo 5. El diario del médico. El guardián se desvaneció como humo al primer parpadeo, pero el aire quedó impregnado de su presencia, un frío helado que arañaba los huesos desde dentro. Dimitri había caído al suelo, jadeando, con la mirada perdida en un vacío que ninguno de los otros dos podía ver. Petrov intentaba mantener la calma, aunque su rostro estaba desencajado. «Esto nos va a matar, Alexei. Si no destruimos ese maldito espejo, si no quemamos cada papel, no saldremos de aquí». Alexei no respondió. La marca de su frente ardía con más intensidad que nunca, y algo en su interior le decía que era inútil. Aquello no podía ser destruido con fuego ni balas. Era demasiado antiguo, demasiado profundo. Buscando distraerse del espejo, Alexei regresó a los estantes. Entre carpetas y cajas metálicas, encontró un cuaderno más grande que los demás. Su cubierta era de cuero curtido, con manchas oscuras que parecían sangre reseca. En el borde, apenas visible, estaban grabadas las iniciales H.A. Adler, susurró. El doctor Heinrich Adler. El nombre ya lo habían visto en los informes. Un médico de la SS obsesionado con el ocultismo, que había llevado los experimentos más allá de la ciencia, más allá de la cordura. Alexei abrió el cuaderno. La primera página era casi normal, un registro clínico de prisioneros sometidos a pruebas. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía errática, inclinada, como si la pluma hubiera temblado en la mano del autor. Día 12. El sujeto resiste. La sangre fluye, pero no se quiebra la mente. El canto debe repetirse más veces. He pedido más prisioneros. Día 23. Las sombras respondieron. Se movieron en la pared aunque no había luz. 3 guardias huyeron, pero yo permanecí. Una mano salió del suelo, negra como el carbón, y me rozó el tobillo. Sentí la muerte y la vida al mismo tiempo. Estoy más cerca. Día 41. El guardián no tolera el silencio. Cuando callamos, comenzó a devorar la voz de los presentes. El sujeto 77 gritó hasta que la lengua se deshizo en su boca. Murió sonriendo. Es hermoso. Petrov leyó por encima del hombro de Alexei y soltó un insulto ahogado. Dios mío, esto no es medicina. Esto es un culto disfrazado de ciencia. Pero Alexei seguía pasando páginas, como si algo lo obligara. Día 63. La marca apareció en mi frente al abrir el círculo. No me dolió. Fue un regalo. El guardián eligió a otro antes de mí, pero fracasó. Ahora soy yo. Yo seré el heraldo. Alexei se llevó una mano temblorosa a la frente. La quemazón de su propia marca parecía responder a las palabras escritas décadas atrás. Petrov lo miró con horror. No me digas que tú también. Alexei no pudo negarlo. Las siguientes páginas eran dibujos. No de cuerpos ni de experimentos, sino de puertas. Arcos de piedra, túneles subterráneos, círculos trazados en el suelo. Todos tenían el mismo símbolo en el centro, repetido hasta la obsesión. En la página final, Adler había escrito solo una frase, con una caligrafía frenética. El ritual quedó incompleto. Yo fallé, pero el guardián no olvida. Esperará al siguiente. Un silencio espeso se apoderó de la sala. Dimitri, aún tendido en el suelo, comenzó a reír suavemente. Una risa quebrada, casi infantil. Eres tú, Alexei. Siempre fuiste tú. Alexei cerró el diario con un golpe. El eco resonó como un trueno. En ese instante, todas las lámparas de la sala se apagaron al unísono. Quedaron sumidos en una oscuridad absoluta. El único resplandor provenía de la marca en la frente de Alexei, que ardía como un faro maldito. Y en ese resplandor comenzaron a aparecer siluetas, docenas, cientos de figuras humanas, todas de pie entre los estantes, inmóviles, observando.
Eran los prisioneros de los experimentos, o sus restos, o algo peor. Petrov gritó, disparando en todas direcciones. El estruendo de los disparos retumbó como martillazos en la bóveda, pero las figuras no se movieron. Solo se desvanecían y volvían a aparecer más cerca. Una de ellas, a apenas 1 metro de Alexei, abrió la boca. No tenía lengua, solo un agujero negro que vibraba con un zumbido profundo. Y en ese zumbido, Alexei entendió un mensaje sin palabras. Termina lo que empezó Adler. El espejo, aún envuelto en terciopelo, comenzó a agitarse con fuerza sobre la mesa. Cada golpe contra el mármol hacía que los estantes se sacudieran y los libros cayeran al suelo, abriéndose en pasajes manchados de sangre. Alexei comprendió que el diario no era solo un testimonio, era una instrucción, una hoja de ruta hacia un ritual inconcluso. Y él ya estaba demasiado marcado para ignorarlo. Se acercó al espejo, a pesar de los gritos de Petrov, y posó la mano sobre el paño. El latido del objeto se sincronizó con el suyo, y entonces, en la oscuridad, escuchó la voz de Adler, clara, nítida, como si estuviera de pie justo detrás de él. Yo fallé, pero tú no fallarás. Capítulo 6. El idioma imposible. El diario de Adler yacía cerrado sobre la mesa, pero su voz aún resonaba en la cabeza de Alexei como un eco que no quería apagarse. Cada palabra escrita en esas páginas se había convertido en un susurro íntimo, como si el médico muerto hablara desde el otro lado del tiempo, alimentando la marca que ardía en su frente. Petrov, con los ojos inyectados de sangre, lo observaba como si viera a un extraño. «Tú lo sientes, ¿verdad?», dijo con un hilo de voz. «Estás escuchando lo mismo que yo no oigo». Alexei no respondió. Temía que si abría la boca, no fuera su voz la que hablara. Dmitri, encogido en un rincón, ya no rezaba. Movía los labios sin sonido, formando palabras que parecían arrastrar el aire alrededor. Cada tanto levantaba la vista, y en sus ojos brillaba un destello febril, como el reflejo de una vela invisible. Fue entonces cuando Alexei notó algo extraño en los documentos que habían quedado esparcidos por el suelo. Algunos estaban escritos en alemán, otros en latín, pero había un conjunto de pergaminos con un alfabeto que jamás había visto. Letras angulosas, deformes, que parecían cambiar de forma cada vez que apartaba la mirada. Al principio eran símbolos sin sentido, pero al fijarse más, las letras comenzaron a reordenarse solas, como si lo estuvieran esperando. Y de repente, Alexei entendió. No sabía cómo, pero podía leerlo. «No», murmuró, llevándose las manos a la cabeza. «No es posible». Las frases se formaban en ruso en su mente, claras como agua. La carne abre la grieta. El canto une lo humano con lo eterno. No hay idioma, solo la lengua de las sombras. Quien lleve la marca será el intérprete. Petrov lo sacudió de los hombros. «¿Qué estás leyendo? ¿Qué dicen esas malditas páginas?» Alexei lo miró con terror. «Están vivas. Las palabras me hablan». Petrov retrocedió, como si acabara de descubrir que su camarada ya no era del todo humano. Dmitri, que hasta entonces había permanecido callado, comenzó a reír suavemente. Su voz era ronca, quebrada. «Sí, yo también las oigo. La lengua del guardián siempre ha estado aquí». Alexei se acercó a los pergaminos. La tinta parecía moverse, deslizándose como insectos diminutos, y al tocarlos, una sensación helada recorrió sus venas. Los símbolos se levantaron del papel como humo negro y se hundieron en sus ojos, grabándose en su mente como cicatrices. De pronto, la sala desapareció. Se encontró de pie en un túnel oscuro, húmedo, donde el eco de voces antiguas resonaba en las paredes.
Miles de sombras marchaban alrededor, cantando en aquel idioma imposible. No tenían rostros, solo bocas abiertas que repetían el mismo mantra. Foros, Kael, Irrat. La marca en su frente ardió con intensidad insoportable, y Alexei cayó de rodillas en medio de la visión. Cuando abrió los ojos, estaba nuevamente en la sala, jadeando, con sangre en la nariz. Petrov lo sostenía del brazo, pero lo soltó al verlo sonreír sin querer. «Ahora lo entiendo», dijo Alexei, con la voz entrecortada. «Es un idioma anterior al nuestro, antes del latín, antes del griego, antes de todo. No fue inventado por hombres. Fue entregado». Petrov negó con la cabeza. «No, no digas eso. No eres tú el que habla». Pero Dmitri se acercó, con los ojos brillando como brasas húmedas. «Dilo de nuevo», exigió. «Déjalo salir». Alexei cerró los ojos, y las palabras brotaron de su garganta como un vómito amargo. «Keltar, Irrat, sangre para abrir». El eco se multiplicó en la sala. Las lámparas chisporrotearon, y de las paredes comenzaron a escurrirse sombras líquidas que formaban figuras humanas. No eran simples apariciones. Tenían peso, volumen, cuerpos hechos de oscuridad sólida. Caminaban arrastrando los pies, extendiendo las manos hacia los 3 soldados. Petrov disparó una ráfaga, los casquillos tintineando en el suelo. Las balas atravesaron a las figuras sin detenerlas. «Alexei, para», gritó, empujándolo contra la mesa. «Deja de hablar esa lengua». Pero Alexei no podía. Las palabras brotaban solas, como si su lengua ya no le obedeciera. Cada sílaba hacía vibrar el suelo, y cada vibración traía más sombras. Dmitri, poseído por la misma fascinación, se arrodilló frente a una de ellas y dejó que lo tocara. La mano oscura se hundió en su pecho como humo, y sus ojos se tornaron completamente negros. «Ahora soy uno con ellos», dijo con voz cavernosa. «Y tú, Alexei, serás más que uno. Serás todos». El espejo negro comenzó a latir bajo el paño, cada golpe resonando como un tambor. La sala entera parecía un órgano vivo, latiendo al mismo ritmo que la marca en la frente de Alexei. Petrov se lanzó hacia el espejo, decidido a destruirlo de una vez. Pero cuando retiró el paño, no vio su reflejo. Vio un ojo gigantesco, abierto en la superficie, mirándolo con un brillo húmedo y hambriento. El grito de Petrov se perdió en la sala. La figura negra emergió del espejo y lo arrastró hacia adentro como si no pesara nada. En un parpadeo, desapareció Alexei. Temblando, dejó de recitar. Las sombras se detuvieron y el silencio regresó, tan repentino como insoportable. Solo quedaban 2, él y Dmitri. El eco de las palabras imposibles seguía vibrando en su garganta, como si ya nunca pudiera olvidarlas, como si el guardián las hubiera tallado en su carne para siempre. Capítulo 7. La marca en la frente. El silencio que quedó tras la desaparición de Petrov era peor que cualquier grito. El eco de su alarido se había disuelto en las paredes, y ahora la sala respiraba, sí, respiraba, como si cada estante, cada libro, cada piedra fuera un órgano vivo, latiendo al compás de algo inmenso y oculto. Alexei estaba de pie en medio de ese pulso, con la frente ardiendo. La marca no era ya solo un símbolo en su piel, era una herida viva, abierta, que palpitaba con cada respiración. El sudor le corría por la sien mezclándose con gotas de sangre que emanaban de las líneas recién formadas. Dmitri lo observaba desde la penumbra, los ojos negros como pozos sin fondo. Había perdido toda traza de humanidad. Su voz, cuando habló, era hueca, múltiple, como si cientos de gargantas hablaran a través de él. «El guardián te eligió antes de que nacieras. Adler fue solo un preludio. Tú eres el verdadero heraldo». Alexei apretó los dientes. Quería gritar que no,
que todo aquello era mentira, pero la marca ardió con más fuerza, como si desmintiera cualquier negación. En lo profundo de su mente aparecieron recuerdos que no le pertenecían, imágenes del castillo de Wewelsburg, ceremonias en túneles, hombres uniformados cantando en lenguas imposibles. Y en el centro de todas esas visiones, siempre la misma figura alta, con un sombrero que ocultaba un rostro sin rostro. Cayó de rodillas, con las manos sobre la frente. El dolor era insoportable. Y entonces la visión cambió. Se encontró en un campo abierto, bajo un cielo carmesí. A su alrededor, miles de cuerpos marchaban en silencio, soldados sin ojos ni bocas, avanzando en círculos infinitos. Todos llevaban la misma marca en la frente. Todos eran heraldos fallidos. Uno de ellos se adelantó. Su uniforme era alemán, pero el rostro estaba desgarrado, apenas piel colgando sobre un cráneo ennegrecido. Abrió la boca inexistente y de su garganta surgió una palabra que resonó en el aire y en el alma de Alexei. Sangra. De pronto, sintió cómo la marca se desgarraba y un chorro caliente le corría por la cara. Abrió los ojos y estaba de nuevo en la sala. Dmitri lo miraba con éxtasis, arrodillado frente a él, con los brazos extendidos. El sello se abre, el guardián despertará en ti. Alexei se incorporó tambaleándose. El espejo negro seguía latiendo sobre la mesa, como si reclamara su participación. En su superficie cubierta, un ojo gigantesco parpadeaba débilmente a través del paño. Se acercó tambaleando. Sentía que cada paso no era suyo, que algo lo guiaba. Las voces regresaron, susurrando en el idioma imposible que ya no necesitaba descifrar. Abre la puerta, da la sangre, completa el círculo. Extendió la mano hacia el espejo. El terciopelo estaba empapado, no de agua, sino de un líquido espeso y rojo que no podía ser otra cosa más que sangre. Retiró el paño y lo arrojó al suelo. El espejo ya no era un espejo, era una herida en el espacio. En su superficie no había reflejo, sino un pasillo oscuro que se extendía hacia la nada. Al fondo se distinguía el contorno de un altar, y sobre él la sombra con sombrero, erguida, inmóvil, observando. Alexei cayó de rodillas. La sangre de su frente comenzó a gotear sobre el suelo, formando círculos que se expandían por las grietas de la piedra. Cada gota era absorbida con un siseo, como si la sala misma bebiera de él. Dmitri comenzó a cantar en la lengua imposible. Su voz era ronca, pero el eco multiplicaba las sílabas, convirtiéndolas en un coro. Las sombras en las paredes se agitaron, extendiendo brazos deformes hacia el centro de la sala. Alexei gritó. No podía contenerlo más. El dolor lo atravesaba como cuchillas candentes. Sintió como algo dentro de su cráneo se movía, un pulso extraño, como si su cerebro se hubiera convertido en un tambor sobre el que alguien golpeaba desde dentro. Entonces, escuchó la voz. No la de Dmitri, no la de Adler, no la de los muertos. Era la del guardián, grave, lenta, infinita. Portador. Alexei lloraba. Déjame en paz, no quiero esto. La voz resonó con calma. No eliges, naces marcado. La guerra solo fue el pretexto. Yo estuve antes, estaré después. Solo me necesitas a mí. Las sombras se inclinaron, como si adoraran al guardián a través de Alexei. Dmitri se arrojó al suelo, con el rostro contra las piedras ensangrentadas. Heraldo, conduce la invocación. El corazón de Alexei latía con tanta fuerza que sintió que el pecho iba a estallar. En el espejo, la figura del guardián extendió lentamente una mano hacia él. Una mano larga, negra, cuyos dedos terminaban en puntas afiladas como cuchillas. La sala tembló. Los estantes se desplomaron. Los libros ardieron en llamas que no consumían papel, sino que quemaban la memoria misma de las palabras.
Las paredes rezumaban sangre como si fueran heridas abiertas. Alexei gritó, pero en lugar de sonido humano, de su boca salió un cántico en el idioma imposible. Era su voz, pero no era suya. Cada sílaba era un golpe contra la realidad. Dmitri se unió, y la sala entera se convirtió en un coro demoníaco. La marca en la frente de Alexei brilló como fuego líquido. La sangre que caía de ella formó un círculo perfecto alrededor de sus pies. Y cuando el último símbolo se completó, el guardián cruzó un paso dentro del espejo. El aire se volvió sólido, irrespirable. El tiempo se detuvo. Alexei sintió como su cuerpo se desvanecía. Sus venas eran hilos de humo. Sus huesos se disolvían. Y en ese vacío, la sombra lo abrazó. Capítulo 8. La invocación interrumpida. El círculo de sangre latía alrededor de los pies de Alexei como si tuviera vida propia. El espejo negro ya no era un objeto, era un portal abierto, un agujero en la realidad. Y del otro lado, el guardián avanzaba, lento, pesado, como si cada paso suyo desgarrara el tejido del mundo. El aire se quebraba a su alrededor. Las lámparas colgadas del techo estallaban una tras otra, lanzando chispas que parecían estrellas fugaces, muriendo en cámara lenta. Los libros flotaban en el aire, girando en círculos, y de sus páginas brotaban letras que se deshacían en humo negro. Dmitri cantaba en el idioma imposible, con la frente pegada al suelo. Sus manos temblaban, extendidas en gesto de adoración. Cada palabra que salía de su boca hacía vibrar las paredes. Era como si no solo estuviera invocando al guardián, sino entregándose a él. Alexei estaba atrapado. No podía dejar de recitar, aunque cada sílaba que salía de sus labios le desgarraba la garganta. La marca en su frente ardía como hierro fundido, y cada gota de sangre que caía reforzaba el círculo. El guardián levantó la cabeza detrás del portal. Sus ojos, si podían llamarse así, eran pozos de vacío, agujeros en el tejido del cosmos. El mundo entero tembló, y entonces algo sucedió. Un rugido lejano atravesó el suelo. No era el guardián, era la ciudad. Berlín entera se sacudió con un estruendo sordo, como si la tierra misma protestara. El polvo cayó en cascada desde las bóvedas. El círculo de sangre se quebró en un punto, y la luz de la marca en la frente de Alexei parpadeó como una lámpara moribunda. El guardián se detuvo, un pie ya fuera del espejo. Las sombras de la sala se agitaron, confundidas, como si la interrupción hubiera alterado la armonía del ritual. Dmitri alzó la cabeza, con el rostro desencajado. No, no lo detengan. El heraldo está aquí, la puerta debe abrirse. Pero la grieta en el círculo se ensanchó. El suelo comenzó a rajarse, y un hedor a hierro oxidado y carne podrida brotó de las profundidades. Voces emergieron del subsuelo, gritos de miles, quizás millones, entrelazados en un coro de dolor. Alexei cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. El cántico en su garganta se quebró, pero las voces lo continuaron sin él. Era como si la sala misma hubiera aprendido la lengua imposible y no necesitara más bocas humanas. El guardián lanzó un rugido sin sonido. Su figura se agitó, fragmentándose en formas geométricas imposibles que no pertenecían a este mundo. Su brazo, largo como una columna, atravesó el marco del espejo y golpeó el suelo. La piedra se hundió como si fuera arcilla. Alexei sintió un tirón en su pecho. Algo lo jalaba desde adentro, como si el guardián quisiera arrancarle el alma. Vio destellos de su infancia, de su madre, de los bosques de su aldea, y todo se deshacía en ceniza al contacto con aquella fuerza. «Resiste», gritó una voz. No era Dmitri, no era Adler, no era el guardián, era Petrov. El soldado que todos creían perdido en el espejo
Apareció de pie entre las sombras, con la cara demacrada y los ojos hundidos, como si hubiera envejecido décadas en segundos. Su uniforme estaba rasgado, cubierto de ceniza, pero estaba allí, respirando, con el rifle colgando de un brazo. «El círculo debe romperse», rugió. Dimitri chilló como un animal herido. «Traidor, el guardián nos necesita». Se lanzó contra Petrov con la fuerza de un poseso. Sus dedos se alargaron como garras, los ojos negros brillando con locura. Petrov lo recibió con un disparo directo al pecho. El cuerpo de Dimitri se arqueó, pero no cayó. La herida escupió humo negro en lugar de sangre, y de su boca salió un grito que no era humano. Alexei, medio inconsciente, vio cómo Petrov forcejeaba con él, empujándolo hacia el círculo. Los dos cuerpos se revolvían en el suelo, y cada golpe parecía sacudir el equilibrio de la sala. El guardián avanzó más. Ya no era solo sombra. Su torso entero atravesaba el portal, deformando la realidad como si fuera vidrio líquido. El aire apestaba a ozono y podredumbre. Alexei sintió que se ahogaba. Su frente ardía tanto que apenas podía pensar. Pero entonces recordó las palabras en el diario de Adler. Si el canto se interrumpe, el guardián no regresa. Permanecerá aquí, buscando anfitrión. Entendió. El guardián no buscaba entrar por la fuerza, buscaba entrar en él. «No», rugió, con lo que quedaba de su voz. «No seré tu recipiente». Con un esfuerzo que desgarró su garganta, se mordió la lengua hasta sangrar. El sabor metálico inundó su boca. La sangre cayó sobre la marca en el suelo. El círculo se distorsionó. La geometría perfecta se quebró. El guardián rugió de nuevo, un rugido sin sonido que destrozó las lámparas restantes. El portal se agitó como un espejo de agua bajo tormenta. Las sombras chillaron, derritiéndose en las paredes. Petrov empujó a Dimitri dentro del círculo roto. El cuerpo del soldado poseído fue arrastrado hacia el espejo como por una corriente invisible. Su grito resonó con ecos múltiples, y en un parpadeo desapareció dentro del portal. El guardián se estremeció. Su brazo golpeó una vez más, pero el círculo ya no respondía. La sangre de Alexei había roto el sello. El portal comenzó a cerrarse, tragándose la sombra gigantesca pedazo a pedazo. Antes de desaparecer, la figura inclinó la cabeza hacia Alexei, y en ese silencio mortal, una palabra resonó dentro de su cráneo. «Todavía eres mío». El espejo estalló en 1000 fragmentos que no cayeron al suelo, sino que se disolvieron en el aire como ceniza. La sala quedó a oscuras, en ruinas. Solo quedaban dos: Alexei, exhausto y cubierto de sangre, y Petrov, de pie, temblando, con los ojos marcados por lo que había visto en el otro lado. El guardián había sido detenido, pero no vencido. Capítulo 9. El despertar. El eco del estallido del espejo aún flotaba en la sala cuando la oscuridad se instaló como una losa de piedra sobre ellos. El aire olía a hierro oxidado, a carne chamuscada, a un humo que no provenía de fuego, sino de algo más profundo, más antiguo. Alexei se desplomó contra el suelo, jadeando. La frente le sangraba todavía, pero el dolor había cambiado. Ya no era el ardor externo de una marca visible, sino un fuego interior que parecía recorrerle la médula espinal. Era como si algo se hubiera instalado dentro de su cuerpo y ahora latiera al unísono con su corazón. Petrov lo observaba desde unos metros de distancia, temblando. Su rostro estaba cubierto de hollín, sus ojos hundidos, pero aún brillaba en ellos un destello humano. «No lo hemos detenido», dijo con un hilo de voz. «Solo lo hemos retrasado». Alexei intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. Una oleada de imágenes se apoderó de él. Ciudades ardiendo bajo cielos de fuego, mares convertidos en pozos negros,
cuerpos marchando en silencio con la marca en la frente. Cada visión era un golpe en la mente, como si estuviera viendo el futuro, o recordando algo que jamás había vivido. Se llevó las manos a la cara y gritó. No era solo dolor, era invasión. Había algo dentro de él, un huésped inmenso que se estiraba en cada nervio, en cada célula. «Está en mí», rugió, con lágrimas de sangre deslizándose por sus mejillas. No se fue Petrov, nunca se fue. Petrov se acercó, apuntándole con el rifle aunque las manos le temblaban. «Dime que aún eres tú», susurró. «Dime que no lo has dejado entrar». Alexei lo miró con ojos enrojecidos. Su voz salió ronca, quebrada. «No lo dejé entrar. Él entró solo. Siempre estuve abierto. Desde antes». El silencio que siguió fue insoportable. Entonces la sala vibró. No era un temblor físico, sino un estremecimiento en el aire. Los restos del espejo, disueltos en ceniza, comenzaron a reconstituirse en fragmentos invisibles. No como vidrio, sino como ecos de lo que había mostrado. Las paredes se oscurecieron. Las estanterías colapsaron en un estrépito seco, y entre el polvo, figuras comenzaron a formarse. Sombras humanas, los rostros de prisioneros y soldados, todos con las órbitas vacías, todos mirando hacia Alexei. Él los reconoció. Eran los mismos que había visto en sus visiones. Heraldos fallidos, portadores marcados que nunca completaron el ritual. Ahora lo rodeaban en silencio, esperando. Petrov retrocedió, con los ojos desorbitados. ¿Qué demonios son? Alexei sintió que la respuesta surgía sola de su boca, en un idioma que no quería pronunciar. Son los que vinieron antes, y yo soy el último. Las sombras se inclinaron, como en un gesto de reverencia, y en ese instante, Alexei lo comprendió con un terror helado. No era un sobreviviente, era un heredero. El dolor en su frente explotó en un destello. Cayó de rodillas y la visión regresó. El túnel de huesos, el altar al final, y el guardián, siempre el guardián, esperándolo. Pero ahora ya no estaba detrás del portal. Ahora estaba dentro de él, erigiéndose en su mente, moldeando sus pensamientos como arcilla húmeda. Una voz grave habló desde lo más profundo de su cráneo. «Despierta». Alexei se arqueó hacia atrás, la espalda convulsionando. Sus ojos se volvieron blancos, y de su boca brotó un grito que no era suyo, un rugido que sacudió la sala y apagó todas las lámparas. Petrov corrió hacia él, intentando sostenerlo, pero al tocarlo, sintió un golpe eléctrico que lo arrojó contra la pared. Su rifle se deslizó por el suelo. Alexei flotaba unos centímetros, con los brazos extendidos, como crucificado en el aire. De su frente emanaba un resplandor rojo que iluminaba los rostros de las sombras. El guardián hablaba a través de él. Los muros cayeron. El círculo fue roto, pero la semilla está plantada. Yo viviré en ti. Alexei volvió a caer al suelo con un golpe seco. Tosió sangre, temblando. Cuando levantó la vista hacia Petrov, sus ojos ya no eran del todo humanos. Tenían un brillo oscuro, líquido, como si dentro de las pupilas nadara algo inmenso. Petrov apuntó de nuevo con el rifle, pero no disparó. Sus labios temblaban. «Eres mi camarada. Luchamos juntos en Stalingrado. Compartimos pan en el invierno. Pero ahora no sé si sigues siendo Alexei». El joven soldado sonrió con tristeza. «Ni yo lo sé». En ese momento, Dmitri habló. No estaba muerto. Su cuerpo destrozado yacía contra una estantería caída, pero sus labios se movían. Su voz era un hilo quebrado, cargado de un fervor fanático. «El heraldo está completo. La guerra fue solo el preludio. El Reich cayó, pero el guardián vivirá en ustedes, en cualquiera que lo recuerde». Petrov lo cayó con un disparo seco. El cráneo de Dmitri explotó en un silencio sordo,
y su cuerpo se desmoronó en polvo, como si nunca hubiera sido del todo humano. Alexei cerró los ojos. La marca seguía palpitando, cada vez más fuerte. No era una herida. Era un ojo que se había abierto en su carne, viendo más allá de lo que los humanos podían soportar. Y entonces, por primera vez, sintió lo que el guardián le ofrecía: poder. La capacidad de mirar a través del tiempo, de ver los hilos que unían a los vivos con los muertos, de sentir la fragilidad del mundo como si fuera una telaraña lista para romperse. Pero ese poder no era un regalo, era un precio. Sabía que, tarde o temprano, perdería lo que quedaba de sí mismo. El despertar había comenzado. Capítulo 10. El espejo de sangre. La sala estaba hecha ruinas. Los estantes caídos parecían huesos partidos. Los papeles ardían sin consumirse del todo, y el aire olía a ceniza mezclada con óxido. Entre ese caos, Alexei permanecía de pie, tambaleante, con la frente aún sangrando. La marca palpitaba como un corazón propio, y cada latido sacudía su visión con destellos de un mundo que no era este. Petrov se mantenía a distancia, el rifle en sus manos, apuntando a su camarada como si ese gesto pudiera mantenerlo humano. Su rostro estaba desencajado, miedo y lealtad luchando en sus ojos. «Alexei», dijo, la voz quebrada, «si todavía eres tú, lucha». Alexei apenas podía escucharlo. En su interior, el guardián hablaba con voz de trueno apagado. «No luches contra mí. Eres mi sangre, mi carne, mi boca en este mundo. Conmigo no conocerás límites». Imágenes lo golpeaban una tras otra. Berlín reducido a cenizas, pero también erguido como una ciudad negra, erigida sobre pilares de carne. Vio ejércitos enteros arrodillados, hombres y mujeres con la marca en la frente, cantando en una lengua imposible. Y él, en medio de todo, no como un prisionero, sino como un rey. Cerró los ojos, luchando por aferrarse a un recuerdo humano. Pensó en su madre, en los bosques de su infancia, en la nieve que caía suave sobre la aldea. Pero el guardián lo contaminaba todo. Incluso esos recuerdos aparecían teñidos de sangre y sombra. El suelo vibró. Algo se formaba allí donde había estado el espejo negro. No eran fragmentos de vidrio, sino sangre solidificada, que brotaba como venas abiertas en la piedra. En segundos se alzó un nuevo espejo, más grande, vivo, pulsante, un espejo de sangre. Su superficie era roja, brillante, como un charco infinito, y en él se reflejaba no la sala, sino un altar de huesos en un lugar que ninguno de los dos había visto jamás. Petrov retrocedió un paso con el dedo en el gatillo. Ese es el final», susurró. Del espejo emergió una mano enorme, negra, cuyos dedos eran cuchillas curvas. Luego un brazo entero, goteando líquido espeso. El guardián estaba cruzando, una vez más fuerte que nunca. Alexei cayó de rodillas, gritando. Su frente ardía como si su cráneo estuviera a punto de abrirse. Sentía la entidad dentro de él y fuera, desgarrándolo desde ambas direcciones. Petrov se lanzó hacia él, lo tomó de los hombros y lo sacudió con desesperación. «Resiste, maldita sea, no dejes que entre». Pero la voz del guardián rugió desde el espejo, resonando en cada rincón de la sala. «Ya estoy dentro, solo falta que me entregues lo que queda de ti». El círculo de sangre en el suelo volvió a brillar, reconstruyéndose por sí mismo, alimentado por la herida de Alexei. Dmitri, o lo que quedaba de él, surgió del portal, ya irreconocible. Su cuerpo era una amalgama de carne y sombra, un muñeco quebrado que aún recitaba cánticos en el idioma imposible. Se arrastró hacia el espejo de sangre, señalando a Alexei como si lo ofreciera en sacrificio. Petrov disparó de nuevo, pero las balas no servían de nada.
La criatura se derrumbaba y recomponía al instante, como si su cuerpo estuviera hecho de humo coagulado. Alexei apretó las manos contra el suelo. No quería rendirse, pero sentía que lo hacía a cada respiración. La tentación era dulce: entregar su voluntad, dejar que el guardián completara la unión, dejar de sufrir. Entonces escuchó otra voz, débil, humana. Alexei alzó la vista. Era Petrov, mirándolo directo a los ojos, con lágrimas. No eres un monstruo, eres mi hermano, te lo juro. Si caes, caeremos juntos, pero no como esclavos. Ese instante de humanidad fue un filo que cortó la neblina del guardián. Alexei se aferró a esa chispa, y con un último esfuerzo, recordó lo que había leído en el diario de Adler. El guardián no tolera la negación de su anfitrión. Si la carne marcada se revela, el vínculo se quiebra, aunque el precio sea la muerte. El precio. Gritando con todas sus fuerzas, Alexei metió los dedos en la herida de su frente y arrancó la carne marcada. La sangre brotó en un chorro caliente, bañando el suelo. El círculo se distorsionó, el cántico se quebró. El guardián rugió, atravesando medio cuerpo desde el espejo de sangre. La sala entera se desmoronaba. Las paredes rezumaban oscuridad líquida. Los libros se incendiaban en llamas invisibles. Alexei, tambaleante, levantó la carne arrancada con la marca y la arrojó dentro del espejo. «Tómala, maldito, pero no tendrás el resto de mí». El espejo de sangre estalló en una ola carmesí que barrió la sala. Dimitri fue absorbido, disolviéndose en un grito interminable. El guardián fue arrastrado hacia atrás, sus brazos arañando las piedras, dejando surcos imposibles en la realidad. Antes de desvanecerse del todo, su rostro sin rostro se inclinó hacia Alexei, y su voz retumbó como un juramento eterno. «Eres mío aunque me niegues. El eco de tu sangre será mi semilla». Y desapareció. El espejo se colapsó en sí mismo, dejando solo un charco viscoso que pronto se evaporó. El silencio regresó, pesado, absoluto. Petrov corrió hacia Alexei, lo sostuvo en brazos. Su frente era ahora una herida abierta, un hueco palpitante. El joven sonrió débilmente, apenas consciente. «Lo detuvimos, ¿verdad?» Petrov no respondió. Sabía que la batalla había terminado, pero no la guerra. Lo único que pudo hacer fue apretar su mano, mientras los sonidos lejanos de Berlín, destruida, regresaban a llenar el vacío. El archivo estaba roto, sí, pero el guardián había despertado en su portado.